Dios les bendiga a mis hermanos, quien vive y a su nombre. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Cristo en esta noche? Gloria, 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 aleluya. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Aleluya. Bendito es el nombre de Cristo. Amén. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mónica Rodríguez. Soy pastora de la iglesia Pan de Vida en Soledad. Estamos cerca. Para la gloria del Señor, recibo un cordial saludo de mi familia, de la congregación, y le doy gracias al Señor por esta invitación a esta casa, casa de mi Padre. Amén. Yo le oraba al Señor por la palabra y Él me dijo que les trajera esta palabra. Tengo toda la autoridad porque el Señor me dijo, predícales esto. Y yo he titulado este mensaje, el Evangelio no es un cuento de hadas. El Evangelio no es un cuento de hadas. Nosotros tenemos un gran problema. Y es que nosotros romantizamos todo. Somos románticos por naturaleza. ¿Verdad que sí? Y eso nos pasa incluso cuando nos enamoramos. Tenemos un concepto del matrimonio, que el matrimonio todo es color de rosa, que todos los días van a ser maravillosos, que todos los días va a haber amor, cuchicuchi, chuchuchuchu, que pensamos que no van a haber peloteras, discusiones, porque una cosa es el noviazgo y otra cosa es el matrimonio. Y ahí es donde, ¿verdad?, somos puestos a prueba. El amor es puesto a prueba en el vínculo del matrimonio. Así es en Cristo. La gente tiene el concepto de que el Evangelio es romántico, que es perfecto, que aquí todo se tiene que ordenar cuando llegamos a los pies de Jesús. Creemos que Jesús es como un mago o como una hada, que cuando uno llega a la iglesia con el montón de problemas encima y uno ora enseguida, el Señor tiene que sacar una varita y ¡pah! Señor, necesito esto, ¡pah! Necesito aquello, ¡pah! Necesito esto otro. ¡Pah! Pero el Evangelio no es eso. Y tenemos el concepto de que no vamos a llorar, que no vamos a sufrir, que no vamos a tener penurias, que no vamos a tener aflicciones. O sea, la gente se le ha metido en la cabeza que ser cristiano es lo mejor de este mundo y es lo mejor de este mundo. Pero que no hay sufrimiento. Y nosotros incluso le hemos vendido la idea a la gente no creyente. Te invito a la iglesia para que Dios te resuelva el problema. Pero mientras Dios le resuelve el problema, lo va a pasar por pruebas, por procesos, por momentos duros, por momentos de transformación donde vamos a llorar. Y Jesús lo dijo. Jesús dijo, mira, esto no es un cuento de hadas. El Evangelio también es sufrimiento. Y eso hace parte de la vida del cristiano. Y de eso te vengo a hablar en esta noche. Y quiero que me acompañes al Evangelio de San Juan, capítulo 16. Evangelio de San Juan, capítulo 16. Para que nos quitemos ese concepto de que Dios tiene que concedernos todo cuando nosotros queremos. No, todo tiene un proceso en el Señor. Cuando encuentra la cita me dice amén. Evangelio de San Juan, capítulo 16. Yo los invito a los que puedan colocarse sobre sus pies por reverencia a Cristo que está en este lugar. Y dice la palabra del Señor en el versículo 33. Juan 16, versículo 33. Dice la palabra del Señor. Y lo dijo Cristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Puede sentarse. Entonces cuando llegamos, casi todos, hay excepciones, creo que el 0,1% llega a la iglesia sin problema. Por lo general cuando buscamos a Cristo porque tenemos una dificultad, sea por salud, sea económica, familiar, emocional, física o todas al mismo tiempo. Y creemos que llegar a los pies de Jesús, vuelvo y le repito lo que decía anterior, con una oración así medio,
Creemos que Dios enseguida va a abrir los cielos y nos va a resolver todos los problemas. Creemos que estar en el Evangelio, que el pertenecer a Cristo, el seguir a Jesús, no hay que llorar. Jesús dijo, mira, mientras estés en este mundo vas a tener aflicciones. Usted tiene que entender eso, que en el Evangelio usted va a tener aflicciones. ¿Qué es una aflicción? Es tristeza. Usted va a tener tristezas. Usted va a tener abatimiento. ¿Qué es? Va a tener desánimo. ¿Qué es abatimiento? Desánimo. Usted va a tener desánimos. Usted va a llorar. Va a sentir sentimientos de dolores profundos. Eso hace parte del Evangelio de Cristo. Por sucesos desfavorables, por situaciones que ni siquiera nosotros hemos provocado o por situaciones que nosotros provocamos. A veces hay situaciones que uno no provoca. Cuando viene una situación inesperada a nuestra vida que nosotros no provocamos, eso se llama prueba. Pero cuando nosotros lo provocamos, hay situaciones que nosotros provocamos, que nos producen aflicción. Pero en medio de todo eso, Jesús dijo, tranquilos que yo he vencido al mundo. Y una de las hermosas promesas del Señor es que Él nos ha dado el secreto, amados, para que se nos vaya la tristeza, para que se nos vaya el dolor, el abatimiento, la aflicción. Y yo sé que usted está pasando por eso Dios le trajo esta palabra. Todos los cristianos algo nos aflige. Nunca tenemos una vida completa y plena. Sentimos que algo nos hace falta. ¿Y sabe cuándo usted no le va a hacer falta nada de eso? O va a sentir gozo en el espíritu, en su corazón, va a sentir vigor. Es cuando en verdad Cristo ocupe el 100% de su vida. Ahora, vamos a ver cuál es la fórmula para que se vaya la aflicción, para que se vaya el abatimiento. A veces tenemos plata y nos sentimos tristes. A veces tenemos la nevera llena y también nos sentimos tristes. Plata, nevera llena y nos sentimos tristes. O todo está en armonía en la casa, pero sentimos que algo nos hace falta. Y Jesús tiene la fórmula para esto. Él nos las dejó en la palabra tiene todas las respuestas. Todas es todas. Y los grandes hombres de Dios, ahorita vamos a ver ejemplos bíblicos. Los grandes hombres de Dios también tuvieron momentos difíciles, también tuvieron tristezas, tuvieron miedos, tuvieron aflicción. Pero lo más hermoso es que Dios siempre estuvo ahí. Y Dios siempre estará ahí. Porque Él ha sido fiel y será fiel. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aún en medio de la tristeza, Dios está ahí. Aún en medio del abatimiento, Dios está ahí. Él simplemente está mirando qué hacemos con ese sentimiento, con esa emoción que estamos experimentando en nuestra vida. Pero aquí está la fórmula, un principio bíblico maravilloso. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo capítulo 11 y a su nombre y a su gloria. Dígale a alguien, esta palabra es para ti. Entonces nosotros creemos, sí, Dios mío, voy a hacer 20 días de ayuno y yo sé que Dios me va a responder. Hiciste hasta 40 y no llegó la respuesta. Porque es que Dios no está obligado a respondernos. Él responde cuando quiere. Y a veces Dios no responde, es para mostrarnos que Él es soberano. Que sus tiempos son de Él, no los nuestros. Y aunque hay un principio que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Más de uno todavía estamos esperando respuesta de algo hace mucho tiempo. Hemos visto algunas, pero otras no. Y algunas nos las ha concedido nada más con pensar. ¿Usted no le ha pasado eso? Que usted ni siquiera lo dice. Usted, ay Señor, yo quiero. Y ¡pum! Dios toca el corazón de alguien y te lo da. Ni siquiera lo compras tú.
Esas maravillas las hace Dios, pero otras no. Entonces, la victoria está en llegar a Jesús. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Cuando lo tenga me dice amén. Y dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad sobre mí yugo sobre vosotros, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, el secreto es ir a los pies de Jesús. Tú dirás, pero es que yo he ido a los pies de Jesús. ¿Sabes? Para obtener una respuesta de Cristo, a veces no basta una oración, basta muchas oraciones. Y no basta la oración, sino la actitud de cómo oras. La actitud de cómo esperas la respuesta de Dios. Y me refiero de actitud, porque actitud con C significa las acciones, la manera como yo me comporto, la manera como yo actúo mientras viene la respuesta del Señor. ¿Cuántos me entienden? Entonces, a veces yo oro, pero mi actitud es incorrecta. Porque me acerco a Dios diciéndole: ay, Señor, tanto tiempo esperando. Como si Dios no supiera el tiempo que llevamos esperando. Señor, tanto que te ayuno, como si Dios no supiera cuántos ayunos has hecho. Señor, mírame las ojeras, todos los días me levanto a las 3 de la mañana. Si Dios te está viendo. Entonces, es la actitud mientras esperas. Los grandes hombres de Dios, ¿verdad?, tuvieron momentos difíciles. Por lo menos Elías, en Primera de Reyes, capítulo 19, usted conoce la historia. Dice que él mató a los profetas de Baal. Y después Jezabel lo mandó a amenazar de muerte. Y él tuvo temor, un hombre que hacía descender fuego del cielo. Tuvo miedo ante una amenaza. Y Dios no detuvo la amenaza. Dios no va a detener los procesos, Dios no va a detener a veces los problemas. Dios va a estar ahí contigo en el problema, no te va a quitar el problema, pero Él te va a enseñar cómo resolver el problema. Lo importante es la actitud, buscando la presencia de Dios, diciéndole: Señor, ¿cómo resuelvo el problema? ¿Qué hago yo mientras espero que Dios me ayude a resolver el problema? Algunos Él lo va a resolver, otros te va a decir lo que tienes que hacer. Y sin embargo, fíjense, Él libró, no le quitó el temor al profeta Elías. La palabra enseña que Él no le quitó el temor. Lo que hizo fue sacarlo de la cueva. Lo que hizo fue alimentarlo. Y le dijo: vas a caminar, levántate, come, bebe. Y dice que se fortaleció. Y le dijo: porque largo camino te resta. Dios no lo mandó volando. Y muchas veces a ti te va a tocar caminar. En medio de una oración, Dios te va a fortalecer. Va a ser como ese alimento y como esa agua que necesita tu cuerpo. Para fortalecerte en medio de la prueba, pero al final verás la respuesta. Iglesia de Cristo. Así que si estás viviendo momentos de aflicción, gózate. Porque la fidelidad de Dios está ahí. Todos los días Él te lo demuestra. Cuando te levantas y abres los ojos, ahí está su fidelidad. Cuando te acuestas, ahí está su fidelidad. Cuando sales a casa y regresas con vida, ahí está su fidelidad, porque muchos salen pero no regresan. Cuando tienes un plato de comida en la mesa, ahí está la fidelidad de Dios. Dios está siendo fiel. Simplemente Él está mirando qué actitud tienes, vuelvo y te lo repito, mientras llega la espera de esa respuesta. ¿Qué haces? ¿Te quejas o alabas?
Los entendidos en medio de la prueba alaban a Dios. Los entendidos saben que mientras viene una respuesta o una amenaza de conflicto, buscan la presencia del Señor. La palabra enseña que el pueblo de Israel en el libro de Esther, usted ha leído Esther, enseña que el pueblo de judío fue amenazado por Amán. Había un decreto de muerte sobre el pueblo de Dios. Dios no hizo nada para detenerlo, pero se levantó Uro. ¿Cierto que sí? Mardoqueo se levantó y le dio aviso a la reina Esther. Él buscó ayuda. Hay momentos en nuestra vida en que uno tiene que buscar ayuda con la gente correcta. Hay batallas que tú no puedes pelear solo. Hay batallas que hay que pelearlo entre dos. Así que busca a la persona correcta en el espíritu que te ayude a pelear esas batallas. Él dijo, yo esta batalla no la puedo pelear sola. Voy a ir donde Esther. Y dice la palabra que Esther supo sabía lo que tenía que hacer para tocar el corazón de Dios. Dijo, todo el pueblo de Susa ayunad por mí 3 días, sin beber ni comer. Y yo haré lo mismo con mis doncellas. Ella no se puso a llorar, aunque había una amenaza de muerte. Ella sabía que tenía que tocar el corazón de Dios y que la estrategia era ayunar. Y en medio del ayuno le dijo, Señor, derrama gracia sobre mí, para que cuando yo esté en la presencia del rey, Señor, Él ponga el cetro sobre mi cabeza y me perdone la vida y yo pueda obtener la victoria. Y así fue. Cuando ella se presentó delante del rey, el rey le puso el cetro sobre la cabeza y le dijo, mi reina Esther, hasta la mitad de mi reino te daré. Las lágrimas a veces no conmueven el corazón de Dios. Hay gente que se la pasa llorando en vez de orar. Deja de estar llorando. Dile a alguien a tu lado, deja de estar llorando. Hay momentos en que en la vida en que ya las lágrimas nada que ver. Y si va a llorar, llore una sola vez. Porque la actitud es importante para abrir los cielos. Dice la palabra del Señor en 1 de Samuel capítulo 1, la historia de Ana era estéril. Y esta mujer tenía motivos para estar deprimida, aburrida y amargada. La palabra dice, y así bastante cristiano, aburrido, deprimido y amargado. Se le nota hasta en la cara, eso se siente en el espíritu, hermano. Uno ve a un cristiano aburrido y eso se siente a metros. Amargado se siente a metros y aburrido ni se diga. Y Ana andaba amargada, aburrida y entristecida. Y tenía motivos, era estéril. Y de ñapa su marido tenía otra mujer que le había dado hijos. Y esta se los restregaba en la cara. Mira, yo sí pude tener hijos y tú no. Pero dice la escritura que el Cana la amaba a ella más que a la otra. Y la palabra enseña que Ana lloraba y el marido le decía, pero Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos, Ana? Y dice que escogía la mejor ofrenda para Ana. Todos los años, por la costumbre judía, iban al templo una vez al año a ofrendarle a Jehová lo de todo el año. Y Ana todos los años iba con la actitud incorrecta, amargada al templo, aburrida al templo, triste al templo, con ofrenda y todo, pero con esa actitud. ¿Cuántos están entendiendo? Y hay gente así que viene al templo con la cara larga. ¿Cómo te va? Ay, como Dios quiere. Dios quiere que estés bien. Dios no quiere que estés así. Pero un día, Ana dijo, el otro año voy a ir al templo y voy a cambiar la estrategia. Voy a dejar toda la amargura en el templo. Voy a dejar toda mi rabia en el templo. Hay gente que viene a la iglesia, amado, con rabia y en vez de irse gozoso, se va con más rabia. Porque Dios le habló. Y le dice, Dios, deja la rabia y la amargura. Eso es conmigo. ¿A quién le dijo? En vez de salir contento, Dios me habló, quiere que yo cambie. El que no entiende sale más aburrido.
Pero el que entiende sale gozoso y con una actitud diferente. Y Ana dijo, bueno, el otro año, y la palabra lo enseña en 1 de Samuel capítulo 8, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8 lo enseña. Dice que ella se fue para el templo y dice que lloró amargamente. O sea, dejó toda la amargura, dijo, voy a llorar todo lo que tengo que llorar, Señor, hoy lo voy a entregar todo. Jehová como que se acordó que Jehová era un Dios todopoderoso. A veces se nos olvida que tenemos a un Cristo todopoderoso. Y cuando se nos olvida que tenemos un Cristo poderoso, amado, por eso es que la amargura invade nuestro corazón. A veces se nos olvida que Dios ya ha hecho maravillas en nuestra vida antes. Y si las hizo antes, las va a hacer ahora también. Porque su poder no ha cambiado, Él es el mismo. Es nuestra actitud lo que cierra los cielos. Ana subía todos los años y Dios no le respondía. Pero ese día dijo Ana, bueno, el otro año me voy. Y llegó el tiempo de ir al templo. Y dice que ella dejó todo ahí en el templo. Dice que cuando salió del templo, dice que no estuvo más triste. Y alguien cuando está amargado no le dan ni ganas de arreglarse. Yo me imagino a Ana, la competencia arreglada, a la Penina arreglada de arriba abajo, uñas acrílicas, pestañas postizas, emperfumadas, trajes a la moda. Y la Ana que lo tenía todo por andar amargada y se arreglaba. Pero el día que salió del templo y dijo, así dice la Escritura, y no estuvo más triste. Yo me imagino que Ana salió con la convicción, dijo, dejaré mis tristezas en las manos del Señor. Y yo voy a creer que si Dios hizo maravillas con Israel, lo va a hacer conmigo. Porque cuando uno se convence de que Dios es un Dios de maravilla, amado, la aflicción se va del corazón. Porque la esperanza vuelve y la fe se reviva. Y algo que le pasó a Ana fue que la fe y la esperanza se revivaron en ella. Y yo me imagino que cuando ella salió del templo dijo, listo, ahora me voy a arreglar. Comenzó a plancharse el pelo, comenzó a arreglarse las uñas, comenzó a perfumarse. Y cuando llegaron a su tierra dice que el Cana, me imagino el esposo, uy, esta mujer mía está buena. Dice que se llegó a ella. ¿Por qué no se llegó antes? Sino cuando no estuvo más triste. Dice que se llegó a ella y dice la palabra, y Dios se acordó de ella. Porque la actitud es importante. Tus promesas, tus oraciones, tus peticiones y tus promesas están allí. Depende de nosotros arrebatar la iglesia. Por eso es importante nuestra actitud, incluso cuando tú vienes a la casa de Dios, debes de dejar los problemas aquí. Si tú crees que Cristo está aquí y que Él te oye, tus problemas están en las manos del Señor, déjalos aquí, porque Él los recoge otra vez en la puerta cuando te vas a ir para la casa. Y eso se nota en la actitud. Hay gente que salió de la casa aburrido y la gente está esperando que la persona llegue a la casa contenta y llega más aburrido del templo. Y entonces dice, ¿y tú para qué vas a la iglesia? Llegas endemoniado. Y a su nombre. Ese silencio me dice, Dios mío. Entonces la actitud es importante. ¿Cuántos están entendiendo? Hay gente que cuando no tiene, amado, nada en la casa, que están pasando por situaciones económicas, que están pasando situaciones emocionales muy fuertes de salud, se les nota. O sea, todo el mundo, todo el barrio lo sabe. Y no porque lo haya dicho, sino porque tus actitudes hablan. Se nota en el tono de la voz. Cuando estás bien, saludas a todo el barrio. Y si te echan la basura ni te molestan. Pero cuando todo se te voltea, no saludas a nadie. Ni a los de la casa, no quiero que me hablen. ¿Por qué? Si Dios es el mismo.
Cristo está ahí, es nuestra actitud. Y por eso es que los cielos se cierran. Y quizás Dios permite situaciones de prueba, es para ver tu actitud, tu reacción y lo que hay en tu corazón hacia Él en medio de la dificultad. Por eso un cristiano entendido en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de las malas noticias, siempre va a alabar a Dios, hermano. Siempre le va a decir, tú eres bueno, yo te amo, Señor, pase lo que pase, yo te sigo amando. Porque tu fidelidad es para siempre. Yo lo digo porque yo he pasado por esos procesos. Y es hermoso cuando uno pasa por esos procesos. Es muy rico tener plata en el bolsillo, plata en la cartera, plata escondida. Allá en la caleta donde uno deja todo en el olvido. Que te sientas amado por los de tu casa. Que todo te vaya bien en el trabajo. Que todo esté en orden. Hay momentos en nuestra vida, Dios mío, que uno siente que la vida es perfecta. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Pero toda esa perfección se acaba de un día para otro. En cualquier momento te dan una mala noticia, en cualquier momento hay amenazas de retiro en la empresa. Y el que te amaba, no te amo más. Y esas cosas pasan y Dios las permite para saber lo que hay en nuestro corazón. Para que nos demos de cuenta, como Él lo dijo en Juan 16:33, que en el mundo tendremos aflicciones. Pero que cuando vamos a la aflicción se alivia. Mientras se resuelve el problema. Sea porque Él haga un milagro o sea porque Él nos dé la respuesta. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Y a su nombre. Y a su gloria. Daniel, dice la Escritura, que era un hombre íntegro. A los hombres íntegros también le pasan cosas malas. A veces creemos que cuando le pasa algo adverso a un cristiano o está pasando por un momento difícil es porque está en pecado. Pero Daniel no estaba en pecado. Dice la Escritura que a él le decían que él tenía el espíritu de los dioses santos. Era un hombre íntegro, se guardaba para Dios en Babilonia. Nunca se contaminó. Siempre defendió los principios de Dios. Nunca hizo nada que ofendiera al Señor. Y sin embargo así, un día su vida fue amenazada. Hicieron una estatua y todos tenían que postrarse. Y él no lo hizo. Y los espías le llevaron la noticia al rey. Daniel capítulo 6 enseña eso. Y decía que el que no lo hiciera iba a ser echado en el foso de los leones. Era una situación difícil. Y a veces en la vida Dios nos va a poner situaciones difíciles para ver si guardamos nuestra integridad y defendemos nuestros principios de fe en un mundo como este, que se ha olvidado de Dios. Y Daniel defendió sus principios. ¿Ustedes creen que él no se afligió, Señor, y ahora? Pero él comenzó a hacer algo que había dejado de hacer, y eso está en Daniel capítulo 6. Dice que Daniel, cuando supo todo esto y sabía lo que le iba a pasar, él comenzó a orar 3 veces al día como lo solía hacer antes. Y dice, y daba gracias a Dios. Señor, gracias por esta prueba. Señor, gracias por esta dificultad. Señor, gracias, no importa si me toca morir, gracias. Y cuando vino el momento en que lo echaron en el foso de los leones, el Señor cerró la boca de los leones. ¿Vio? ¿Qué es la actitud ante la situación? Si tú en vez de quejarte con la tristeza, das gracias a Dios por la situación, Dios se encargará de cerrarle la boca a los leones. Dios se encargará de derrotar a tus enemigos. Dios te abrirá nuevas puertas y los cielos se abrirán a tu favor en el nombre de Cristo. Por eso no en vano está escrito en Isaías 43:2 que cuando pases por el fuego no te quemarás. Y que si pasas por las aguas no te ahogarás, porque el Señor va a estar ahí.
Y a veces uno siente que se está ahogando. A veces hay gente que te está contando un problema y como ya tú has pasado por ahí, tú dices, pero yo no veo el problema. Sí, hermana. Y dice, pero ¿cuál es el problema? Como ya tú has pasado por ahí y has visto la victoria, ya tú no ves el problema. Entonces le puedes dar alientos a otros y decirle, tranquila hermana o hermano, ya yo pasé por ahí. Y si Dios me libró a mí, Dios también te librará a ti. Porque en todas las historias siempre estuvo Dios. Dios no dejó a nadie solo. Y Dios no te ha dejado solo. Y no te va a dejar solo en medio de lo que estás viviendo, iglesia del Señor. Y quiero que me acompañes a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Qué hermosa esta historia, a mí me encanta. Uno de los pasajes que a mí más me inspira a adorar a Dios y orar en medio de la prueba es este pasaje. Siempre me acuerdo. Hechos capítulo 16. Dice la escritura, ¿verdad? Que Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipo. Y a estos hombres le dieron más de 40 latigazos. O sea que lo dejaron medio muerto. Y a veces hay situaciones en nuestra vida en que uno piensa que se va a morir. ¿No te ha pasado eso? Que es tan dura la prueba, es tan dura la situación que tú crees que no vas a poder resistir, que sientes que vas a morir, que vas a desfallecer y hasta se lo dices a Dios, Señor, ayúdame porque voy a desfallecer. Sentimos que nos vamos a volver locos. ¿A cuántos les ha pasado eso? A mí me pasó, diciembre del 2018, 31 de diciembre. Era tan fuerte lo que yo estaba viviendo que me acuerdo que me senté en el sofá de la sala y le dije a Dios, antes de irme a visitar a mis padres para despedir el año, si tú no haces algo hoy antes de que se acabe este día, yo me voy a volver loca. Y Dios, como siempre, te da una palabra para aliviarte el dolor del alma. Y cuando tú le dices, Señor, si tú no haces algo, yo me voy a volver loco, Él se lo toma en serio. Aunque los demás no se lo tomen en serio. Gente que tú le dices a alguien, tú a veces cuando tienes un dolor tan grande quisieras decírselo a todo el mundo. Y quisieras que la gente entendiera tu dolor, pero es que nadie va a entender tu dolor porque es tuyo. El único que va a sentir tu dolor es Cristo, porque Él sufrió todos los dolores en la cruz. Él es el único que te va a entender y el único que te va a resolver el problema. Más nadie. Más nadie. Usted no ve que cuando usted está en la aflicción, toca puerta, le dice a la gente y la gente se vuelve como duro de corazón. No te paran ni bola. Ay, sí, sí. Esas cosas pasan. Y Dios los permite para que nos demos cuenta que Él es el único que nos entiende. Y que a través de su Espíritu nos consuela. Y dice en la Escritura que estos hombres recibieron muchos azotes, demasiados. Dice Hechos 16:16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberle azotado mucho,
le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y quiero que deje un momentico allí el separador de la Biblia y me acompaña a 2 de Corintios, capítulo 11. Dice que los azotaron mucho, ¿verdad? Aquí 2 de Corintios, el mismo apóstol Pablo da testimonio de esto. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez aprediado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. Mire todo lo que padeció el apóstol. O sea que cuando llegaban al azote 39 paraban y volvían y empezaban. Yo le pregunto, si a veces usted se golpea la uña del dedo y se quiere morir, y algunos que no son tan espirituales todavía se les sale una palabrota, otros por lo menos decimos, hay poder en la sangre de Cristo. Otros dicen otra cosa, no voy a decirlo. Los que no son tan espirituales todavía ya, los que hemos madurado ya decimos otra cosa. Ahora imagínense estos hombres que los azotaron una y otra vez, quedaron casi muertos. Y de ñapa los metieron presos. Y fuera de eso dice que le pusieron un cepo en los pies. Un cepo era una tabla de madera que traía 2 orificios y traía candado, o sea que ellos no podían moverse. Y en esa condición, adoloridos, maltratados, encarcelados, mientras recobraban fuerzas, cuando ya llegó la medianoche hicieron algo extraordinario. Y eso es lo que Dios espera, la actitud es importante. Y dice en la Escritura, vamos a ver qué fue lo que ellos hicieron en Hechos, capítulo 16, versículo 25. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros en medio de las tristezas. Que oremos, que adoremos. Usted no sabe que si usted adora a Dios, en medio de una alabanza usted puede recibir libertad. Yo he sido liberada por alabanzas del dolor. He recibido fuerzas y ánimo. Ganas de seguir peleando la buena batalla de la fe. Aunque 5 minutos antes estaba llorando. Y ya después, 5 minutos después, que dura una alabanza, 5 minutos, comienzo a reírme y a gozarme y a decir, sí Señor, yo puedo en el nombre de Jesús, tú estás conmigo. Yo venceré y caminaré esta batalla. Y entonces le entran unos ánimos de orar y a declarar las promesas. Tú me has prometido, Señor, y yo lo creo. Y ahí los cielos se abren. Y viene la respuesta cuando menos la esperas. Entonces, te lo digo porque es que el Evangelio no es un cuento de hadas. Quítate eso de la cabeza. Y eso es otra cosa. Hacemos oraciones de 5 minutos y ya creemos que mejor dicho. 5 minutos de oración, 4 horas de YouTube. Cinco minutos de oración, 6 horas de TikTok. Son buenos para hacer TikTok. Yo he visto cristianos haciendo TikTok, hermano. Aleluya. Pero no se saben un versículo bíblico todavía. Tremendo. Y pretendemos mover el corazón de Cristo y el reino de los cielos y que las bendiciones. ¿Y sabe cuál es el problema? Que Dios en su misericordia, aún en estado de pecado, nos ha dado respuesta y creemos que podemos seguir así. Pero así no es. No abusemos de su misericordia y de su benevolencia. Y dice el versículo 25 de Hechos 16, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Golpeados, encarcelados, adoloridos. Pero estos hombres oraban y cantaban.
Y yo me imagino que dentro de la cárcel ellos decían, sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Así cantaban. En medio de la cárcel adoraban a Dios. ¿Y sabe lo que pasó? Dice que vino un terremoto y las puertas de las cárceles se abrieron. Cuando tú alabas a Dios, todo lo que está cerrado se abre. Las puertas cerradas se abren, los cielos se abren. Las respuestas que no venían, vienen. Pero es la actitud en medio de la espera, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la tristeza. Alaba y adora a Cristo. Por eso es importante, iglesia, levantar una voz de alabanza, aunque te duele el alma, aunque te sientas que te estás volviendo loco, aunque tú piensas que no hay salida. Yo sé, si tú me dices a mí, pastora, yo no veo salida, yo te voy a decir, tranquilo, tranquila, que yo te entiendo. Pero quizás por mi actitud, eso es lo que yo hago, cantar. Yo convierto mi dolor en adoración. Cuando a mí me duele el alma, yo me pongo a cantar, hermano. Canto todo el día, desde la mañana hasta por la noche. Mis vecinos se aburren de oír la misma alabanza 400 veces al día. Y pongo una sola, y dele hasta que me la aprendo. Dirán, a la pastora le pasa algo. Ya ellos saben. Pero hablo mi boca para adorar y alabar a Dios. Y déjame decirte que es una buena medicina. Si tienes que llorar como Ana, llora todo lo que tengas que llorar por tus frustraciones, por tus respuestas no respondidas hasta el día de hoy. Pero cuando salgas de ese lugar de oración, sal con una actitud de gozo, con un corazón lleno de esperanza, con un corazón que renueve las fuerzas para declarar las bondades de Dios y creer que Él va a ser haciendo maravillas, porque Él no ha cambiado. Así que, iglesia de Cristo, cambia tu actitud para que los cielos se abran, porque Él vive, reina y su poder no ha cambiado. Aleluya. Y a su nombre y a su gloria, y a su gloria, y a su gloria. ¿Vive o no vive? Así que yo te invito a que te coloques sobre tus pies en esta noche. Vamos a orar. Cambia la actitud. Y yo sé que se abrirán los cielos. Ese empleo que estás esperando, Dios te lo va a dar. Mira, ya hay un testimonio muy hermoso, ella se llama Geraldine. Yera estudió ingeniería de sistemas. Y está haciendo el diplomado, o la maestría, no recuerdo bien. Y ella le oraba al Señor. Llegaba un momento en que se desesperaba y yo le decía, tranquila hija, vamos a ayunar, vamos a orar. Cuando ella se sentía así, yo me metía con ella en ayunos y oraciones. Yo le decía, ora, ayuna, no te desesperes. ¿Sabe cuánto tiempo Dios la puso a esperar? 4 años. Pero en esos 4 años Dios hizo cosas en su espíritu maravillosas. Y hace poco recibió la buena noticia. Le salió el empleo como ingeniera en la gobernación del Magdalena. Y un alto rango allá. Entonces Dios hace cosas maravillosas cuando tomamos la actitud correcta en medio de la espera. ¿Cuántos entienden? Ponle el hombro a alguien, por favor, espero que cambies de actitud, díselo así. Pero dígaselo que se escuche, no con miedo. Espero que cambies de actitud. Si usted puede, levante sus manos al cielo en esta noche. Padre, en esta hora, Dios, te adoramos. Te bendecimos, Dios, nos gozamos en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo.
Cuando disfrutamos de tu presencia, nos reímos de nosotros mismos. Aún aprendemos a reírnos de las circunstancias. Señor, aprendemos a llorar, pero también a levantarnos. A proclamar que tú eres bueno y santo, que tú eres todopoderoso. Señor, que lo que un día perdimos, si a ti te place, tú no lo restituyes. Que tu fidelidad es para siempre, que tu poder no ha cambiado, Señor. Mira las peticiones, mira los anhelos, mira los procesos, quizás las situaciones de aflicción, de conflicto, de necesidad que está viviendo este pueblo, mi rey, tu pueblo de casa de mi padre. Yo sé que tú vives y reinas y que tú vas a hacer la obra en ellos, Señor, maravillosa y perfecta. Que cuando ellos cambien de actitud, en medio de la intimidad, Señor, que salgan con gozo de ese lugar de oración como Ana. Padre, que te alaben en medio del dolor y de la aflicción, como hizo Pablo y Silas. Que Daniel, como hizo Daniel, Señor, que en medio del conflicto oraba y te daba gracias. Señor, cuando tu pueblo entienda y haga esto, yo sé, papá, oh mi rey, en el nombre de Cristo Jesús, que tú abrirás los cielos, que cambiarán las circunstancias, porque tu poder no ha cambiado, Señor. Yo los bendigo con toda bendición del cielo en esta hora. Y te pido, Padre, que tu gloria se manifieste sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus campos laborales, sobre su economía, sobre su presente, sobre su porvenir. Padre, sobre toda su casa, en el nombre poderoso de Jesús, que renueves las fuerzas, Dios, Padre, como las del águila, como las del búfalo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Amén, amén y amén, aleluya, y a su nombre y a su gloria. Dios les bendiga a mis hermanos, Dios les guarde.